Hermanos y amigos, gusto de saludarles y una vez más encontrarnos juntos para compartir la palabra del Señor. El Señor se encargó e instruyó a sus discípulos, a las personas que Él llamó, que compartieran, que predicaran, que enseñaran la buena semilla, la palabra del Señor, el consejo de Dios, los principios divinos, las leyes del Creador y cuántos nombres que nosotros lo quisiéramos colocar a lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a leer el texto base para el mensaje del día de hoy. Está en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 1 al 3. Reitero, Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 3, que dicen así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El título que le hemos puesto a este mensaje es: Estás muerto. Estás muerto. La ciudad de Sardis era una ciudad muy importante para el siglo I y se cree que era muy rica en cuanto al comercio de telas. Es así que muchas personas de la época antigua acostumbraban a dirigirse a esa ciudad a comprar telas. Era importante por los fabricantes de telares y distintos tipos de telas, para que así las personas pudiesen ocuparlos en los diferentes tipos de necesidades de esa época. Al mismo tiempo, era una ciudad que acostumbraba a rendirle culto a Artemisa, que era la diosa de la casa, de la castidad y también de la naturaleza. Tanto los griegos como los romanos le rendían culto a Artemisa para que ella les beneficiara, entre comillas, de aquellas necesidades que tenían los habitantes de ese lugar. Ahora, el apóstol Juan escribe por instrucción del Señor Jesucristo y va a entregar o recomendar y dar luz acerca de 3 alcances que tendría alguna implicancia metafóricamente o literalmente, lo que significaría que alguien se encuentra muerto. En primer lugar, veamos quién es el autor de la muerte. La palabra del Señor enseña ya en el libro de Génesis de que el Señor colocó a un matrimonio llamado Adán y Eva en el huerto del Edén y que le dijo que de todos los árboles del huerto podían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrían comer, porque el día que lo hicieran ciertamente iban a morir. La expresión es: ciertamente morirás. No creemos que Dios lo haya colocado ese árbol allí con una intención maligna, porque del Señor no sale lo malo, sino más bien para mostrar la libertad que tenía el hombre para elegir. Es posible que Adán y Eva hayan vivido cientos de años comiendo de los otros árboles, de las otras plantas, frutas, animales que tenían en el huerto del Edén. Pero en un momento ocurrió que vino el tentador y tentó a Eva, y ella cedió, le dio a Adán y ambos murieron. Ahora, en el texto bíblico se muestra claramente que el Señor se muestra, se revela, se da a conocer, que Él tiene aquí, dice, los 7 espíritus de Dios, dando a entender que Jesús es el ungido, lleno del Espíritu Santo, tanto en Lucas en el capítulo 4, versículo 18, y en el 4.1, donde empieza este relato,
que es cuando el Señor Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga. Las sinagogas en el siglo I eran los centros de adoración y preservación también de la cultura, la fe, la doctrina y la revelación del Dios Todopoderoso en el texto veterotestamentario, donde los sacerdotes, los hombres, se acostumbraban a ir a oír y a recepcionar los mandamientos del Señor. Jesús es el ungido por excelencia. Es la persona llena del Espíritu Santo de Dios que tiene los espíritus en sus manos. Ahora, cuando dice el texto los 7 espíritus, se refiere a un solo espíritu de Dios que tiene diferentes cualidades. En el texto de Isaías, que es el profeta que habla acerca de esto en el Señor, allí en Isaías capítulo 11, dice así el pasaje: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y de temor del Señor. Se puede ver claramente que en Cristo Jesús estaba y estuvo y está, en este caso, el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. Ahora, Jesús, se menciona acá, es el que tiene las 7 estrellas. Hemos dicho que esta metáfora, de acuerdo al contexto de Apocalipsis, los capítulos 1 y 2, se refiere a que el Señor tiene a los pastores, a los encargados de la obra de su iglesia en sus manos y conoce sus obras. Pero acá es muy conmovedor y yo también diría honroso de parte de la persona que ha sido llamada para el Señor, para el pastorado, para el ministerio. Es un alto honor, una alta honra de que el Señor Jesús se haya fijado en usted, en nosotros, para llamarnos y encomendarnos el cuidado de las ovejas o el cuidado de los hermanos pequeños. Es así como el apóstol Pedro habla de apacentar la grey, cuidar de ella, no como teniendo señorío sobre ella, sino siendo ejemplos de la grey. Así como es un honor que el Señor nos haya llamado al pastorado, también tenemos la obligación, la responsabilidad de ser ejemplos para la grey, para los hermanos. Son los hermanos que miran cómo es el pastor terrenal, para ellos replicar lo que serían los mandamientos y los principios de un pastor acá en la tierra. En segundo lugar, está la muerte misma. La palabra muerte, en la gramática griega neotestamentaria, es la palabra tánatos, y es la separación del cuerpo del espíritu del ser humano. El cuerpo queda acá y es el espíritu que vuelve al Señor. Aquí hay toda veces una discusión acerca de qué es lo que realmente vuelve al Creador. Y si uno mira la totalidad de las Escrituras, va a notar que en el principio de Génesis se ve a Dios creando a Adán y Eva, y dice el texto que Adán fue un alma viviente. Ahí no se menciona el cuerpo ni se menciona el espíritu. Pero han pasado cientos de años ya, para ahí la epístola segunda de Corintios, en el capítulo 7:1, el apóstol Pablo habla de la santificación del cuerpo y el espíritu. Cuerpo y espíritu. Y se refieren que el cuerpo, en el contexto griego, era muy promiscuo, muy desordenado moralmente los griegos. Y se ordena, se establece que los creyentes deben tener cuidado sobre su cuerpo. Y además el espíritu se refiere a cómo las personas se contaminan con la idolatría, porque detrás de los ídolos están los demonios. Muchas veces hay personas, hombres como también mujeres de diferentes edades, que consultan a los muertos, se van a leer las manos, se van a hacer una limpieza, ya llaman algunos, terminan más sucios que realmente limpios, porque el único que limpia de todo pecado y de toda obra diabólica en la mente y el corazón de la persona es el Señor Jesucristo. Entonces, más adelante, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo habla de la santificación, alma, cuerpo y espíritu. Ahora, es evidente que el cuerpo queda acá esperando la resurrección. Y es la persona que se va con el Señor.
a estar con el Señor. De ahí que cuando Jesús fue crucificado, se puede ver que uno de los ladrones que estaba ahí o delincuentes se arrepintió y el otro no, y Jesús le dice a ese, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es indudable que su cuerpo quedó acá, pero ese hombre fue a la presencia del Señor. Entonces, la palabra muerte significa la separación del cuerpo del espíritu del ser humano. Ahora la pregunta es, ¿cómo una persona que dice estar vivo, pero realmente está muerto? Se podría pensar que alguien está muerto cuando poco a poco se va separando de la iglesia y ya no se quiere congregar. Y cuando le preguntan a usted cuál es su confesión de fe, él dice, yo soy evangélico, pero no voy a ningún lugar. La verdad que esa persona, en un sentido, está muerto. Porque la obligación de todo creyente es congregarse. La epístola a los Hebreos, el autor enseña acerca de lo que estamos diciendo. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de reunirnos, o sea, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que el día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una cosa horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego de los que ha de devorar a los adversarios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el deslizarse poco a poco. En segundo lugar, separarse de quienes trabajan en la obra del reino de Dios. Son muchas las comunidades eclesiásticas que se han dividido, se han fragmentado, y hay hermanos que se pelean a nivel del liderazgo por algunas cosas menores y no por el fondo doctrinal que realmente es importante, y forman otra comunidad y se pelean y se llaman grupos independientes. Pero mis queridos amigos y hermanos, la iglesia es una sola. Tiene un solo pastor, es un solo cuerpo. Y es importante que nos congreguemos, nos reunamos los pastores, maestros, evangelistas y podamos juntos compartir las diferentes y variadas experiencias que tenemos con el Señor para edificarnos en amor y estimularnos a las buenas acciones. En tercer lugar, separarse de la obra del Señor, dejar de evangelizar. La orden del Señor, que es la más importante, es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hay muchos creyentes que se avergüenzan de su fe. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios para salvación. Y es así como este elemento de ir enfriándose, de ir acabándose poco a poco, es como si una persona estuviese muerta espiritualmente. También es dejar de vigilar. Aquí el texto habla muy encarecidamente, donde el Señor le habla de que tiene que vigilar. Dice, sé vigilante, sé vigilante. El vigilante es aquel vigía o el atalaya, ese hombre que está mirando desde lo alto, viendo si viene el enemigo para avisar a su guarnición, a aquellos que están de guardia, para que no venga el enemigo y les destruya o les pueda quitar la vida y todos sus bienes. Ahora, acá en el pasaje, obviamente, que habla de orar al Señor, leer la palabra del Señor, meditar en sus caminos, vivir en el Espíritu Santo, no complacer los deseos de la carne como los celos, las iras, los pleitos, las disensiones, las herejías, sino vivir en amor, en paz, en bondad, en misericordia, en compasión, en crecer en la gracia del Señor. Las cosas, dice, que están por morir. Entonces uno se preguntaría, ¿cuáles son las cosas que realmente afectan la vida cristiana de muchas personas? Como hemos dicho, dejar de congregarse, dejar de orar, dejar de leer la palabra del Señor, dejar de vivir en el Espíritu Santo y poco a poco ir adaptando a aprender cosas malignas que a veces en este mundo se disfrazan como muy piadosas, pero en el fondo socavan y destruyen la vida de un creyente. Bien, y en tercer lugar es pensar en la muerte. El versículo 3 dice, acuérdate pues
de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete, por tanto, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso dice el pasaje. Acuérdate, es decir, pensar en lo que Dios nos ha entregado. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha entregado, nos ha dado? ¿Cuántas veces hemos oído la palabra, la dulce palabra y el consejo del Señor? Y por alguna razón el ladrón, que es el diablo, viene a robar la palabra, la semilla, y las personas se olvidan, se olvidan. Acuérdate, pensar en el Señor. Recibir del Señor. ¿Qué cosa no hemos recibido del Señor? La salvación, el perdón de nuestros pecados, el matrimonio que el Señor nos ha dado, la familia preciosa que tenemos, el trabajo que todos los días vamos a trabajar para ganar el pan de cada día que el Señor nos provee, la salud que gozamos y tenemos de parte del Señor. Entonces, el Señor dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuáles eran las obras que este pastor, que estos hermanos habían dejado de hacer y que las hacían por cumplir? El pasaje dice en un sentido, y la palabra del Señor nos exhorta a hacer todas las cosas en el nombre de Jesús y para el Señor. Dice el texto, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que hagamos las cosas bien. Que hagamos, habla de la perfección de las cosas. Eso dice el texto, ¿ve? Dice, acuérdate y guárdalo, dice, ahí en el versículo 2, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, Dios no se agrada de la improvisación de las cosas a la rápida, sino que se agrada al Señor de que las cosas se hagan bien, con excelencia para el Señor y no para el ojo humano. Al mismo tiempo, dice el Evangelio, y el Señor le instruyó a los discípulos diciéndole que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y cualquier otra cosa viene del maligno. Vamos a leer ese texto en Mateo 5:37. Creo que es muy importante leerlo. Mateo 5:37, que dice así. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Hay una variante acá en otros manuscritos que dice, del maligno procede. Es decir, ¿qué es lo que procede del maligno? Es la indecisión. Si usted dice sí a decir la verdad, diga la verdad. Si usted dice que sí va a estar a las 4 de la tarde en un lugar, llegue un cuarto para las 4. Si usted dice que va a trabajar y empezar algo, termínelo. No lo deje a media. Si usted dice que va a ser ahora un hombre que va a orar más al Señor, que va a comprometerse con la congregación, que va a apoyar financieramente el reino de Dios, hágalo. Porque eso es lo que Dios espera, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Ahora, si decimos no, ¿por qué no tenemos? Si decimos no porque tenemos otras cosas de prioridad, pero hay algo que es más prioridad, que es más importante, que es urgente, que lo que decimos tenemos que hacerlo. Ahora, el libro de Santiago dice, el hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. También puede ser la mujer, porque aquí es genérico, hombre o mujer, que sean de doble ánimo, o sea, que tengan el corazón partido. Sí, no, no, sí, bueno, después veremos, a lo mejor posiblemente. Debemos mantener la palabra, porque la Escritura dice en 2 Corintios capítulo 1, dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y el sí, el amén. Es decir, todo lo que Dios se ha comprometido, Él lo va a hacer, porque Dios es veraz y es fiel. Entonces, Dios espera que nosotros seamos de esa manera. No que decimos una cosa y después hacemos otra. Eso no está bien. Finalmente, es algo para pensarlo, para analizarlo, en que llegará el día en que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Todos los creyentes vamos a estar delante del Señor para dar cuenta de las cosas que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. Ese tribunal de Cristo es para la iglesia, para los creyentes. Y ahí vamos a recibir la alabanza o la aprobación del Señor de lo que ya
hayamos hecho estando en el cuerpo. El juicio en trono blanco, ese es para los incrédulos, para los que nunca quisieron arrepentirse de sus caminos malos y siguieron en la misma, y por más que se les habló, que se les predicó, se les llamó, se les insistió, no se volvieron al Señor ni se arrepintieron. Entonces, hay que pensar que llegará el día en que todos vamos a morir. Vamos a dejar esta tierra y vamos a encontrarnos con nuestro Redentor Jesucristo el Señor. Entonces, para finalizar, decimos que solo Jesucristo tiene poder y autoridad sobre la muerte. La Biblia habla de dos tipos de muerte. Una, la muerte por el pecado original, que está allá en Génesis, de Adán y Eva, y que la muerte nos pasó a todos, por cuanto todos hemos pecado o han pecado, estamos destituidos de la gloria del Señor, y la paga del pecado es la muerte. Esa muerte no podemos esquivarla. Todos la vamos a experimentar. Hemos nacido, hemos crecido, hemos avanzado y ahora estamos envejeciendo poco a poco. Y en cualquier momento el Señor nos puede llamar. Y en segundo lugar está la muerte segunda, que es la separación del hombre de Dios por toda la eternidad. Esa es la que sí podemos cambiarla. Es porque Jesucristo el Señor vino a este mundo a resolver el juicio del Dios Todopoderoso. Por eso que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy, dijo Jesús, en su persona. Creer en Jesucristo es recibir a Jesús para tener la vida abundante que Él dijo que traía y que ha traído y que hoy día permanece en nosotros, quienes le seguimos y queremos hacer su buena, agradable y perfecta voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es la única viva y eficaz, que conoce nuestro corazón y nuestros hechos, y pedimos que tu poder, tu Santo Espíritu, nos avive, nos encienda, toque nuestras vidas, Señor, y nos impulse cada día a hacer las cosas para la gloria de Dios, leer siempre tu palabra, orar sin cesar y ser fervientes en espíritu, porque eso es lo que te agrada a ti, Señor. Bendícenos, Padre bueno, y gracias te damos por tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.